Bueno, Carlos, pues vamos a tener una pequeña conversación, si te parece, con motivo de tu exposición aquí en Abierto por Obras, que has titulado Fin de Silencio, y por tanto una ocasión para volver a vernos, para charlar y para hablar de tu trayectoria, de tu producción y cómo se han llegado a estas piezas. Si te parece, tal vez para el público que va a ver esta exposición aquí en Madrid, sería a lo mejor interesante una primera consideración. ¿Cómo te formaste en Cuba? Leía aquí en tu currículum un dato que no sabía, que al margen de haber hecho Bellas Artes, estudiaste ingeniería termodinámica, una cosa que me ha parecido singular, pero me gustaría saber, bueno, cómo te formas en Cuba en aquellos años 80, qué formación académica, qué primeros contactos con las Bellas Artes, con la teoría, con la práctica del arte tienes, y qué recuerdo tienes ahora que han pasado ya pues, más de 20 años de aquel periodo inicial. No, en realidad estudié una asignatura técnica, ¿no? Tengo una relación con las artes visuales bastante presente en mi vida, ¿no? Desde chiquito, desde niño. Pienso que todas las personas que se han dedicado a hacer arte en algún momento de su infancia y juventud, recuerdo mucho el impacto sobre mí de la primera Bienal de La Habana. Yo estaba estudiando termodinámica precisamente, pero era ese momento que me di cuenta que me interesaba mucho las artes visuales. Y hubo una gran época en mi vida que, como todo joven, escribí, ¿no? Hice poesía, le dediqué mucho tiempo a la literatura. Cuando apareció la posibilidad de empezar a pintar y tal, lo hice como aficionado, estudiando aún termodinámica. Pues en Cuba existe esa posibilidad, o existía, que son casas de cultura, son como formaciones amateur completamente, paralelo al mundo profesional del arte, ¿no? Pero bueno, una persona dedicada a la literatura, como yo, leyendo, escribiendo, por otra parte, de alguna manera asistiendo como espectador a todo el mundo digamos, de la bohemia habanera, pues era extremadamente tentador probar suerte de otra manera. Y ya al final de mi carrera de termodinámica, que por cierto no fue ingeniería, fue un nivel medio, ¿no? Pero bueno, estudiando ya, terminando, decidí que lo que quería era pintar. ¿Y cómo aparece? Porque yo no conozco este periodo tuyo pictórico, que ya cuando lo nombras me apetecería hasta conocer qué pintabas en aquella época primera, pero sí cómo en tu obra va desde el principio teniendo una gran importancia el dibujo, la reflexión sobre la ciudad y la arquitectura, y en medio de una época y de una generación que tiene pues, una gran presencia la pintura, la reflexión, diríamos, deconstruccionista o posmoderna de la pintura, digo la generación tuya cubana, y también un momento de performance y también de arte político y de reflexión y de meditación sobre la importancia del cuerpo. Tu obra se va singularizando como una obra que habla sobre las ruinas, sobre las utopías, sobre los fracasos utópicos y sobre la concepción de la ciudad. Y me interesaba saber cómo aparece pues esto, el dibujo y la arquitectura, cómo van penetrando tu obra para luego ser uno de los grandes ejes de lectura de tu trabajo. Por medio de mi padre siempre hubo un interés muy grande por la literatura y por la fotografía. Es decir, mi vida desde niño está atravesada por fotografía. Mi padre es un gran apasionado de la imagen, siempre con una cámara al hombro, en todo momento hay fotografías. Y yo pienso que fue lo más elemental, tirar, número uno, porque me interesó buscar un modo de representar que fuera ágil, y por otra parte, precisamente para poder vadear todo este problema que yo tenía de representación, que al final es un fenómeno sobre cómo representar, cómo hacer una imagen, ¿no? Y yo pienso que ahí está un poco toda esta, y por otra parte todo ese peso conceptual, ¿no? Y encontré desde muy principio, recuerdo del primer año del instituto, que yo encontré ya un lenguaje posible para mí, que era todo el tema de la documentación. Empecé a estudiar mucho más en profundidad todo el tema que había sido el arte conceptual, postconceptual, etc. En Cuba hubo un momento que no solo fue de pintura, sino que yo pienso que hay como tú bien decías, hay un gran peso en el arte del performance, del happening, del intervencionismo político de alguna manera, de un lenguaje mucho que estaba tratando de definir un nuevo espacio para las artes visuales. En la obra de Lázaro Saavedra, Abdel Hernández, el grupo Pureto, había un grupo de gente muy interesante en Cuba que estaban rompiendo con los límites de la galería y el museo. Esa era como la gran pregunta de nosotros a principios de los finales de los 80, principios de los 90. ¿A dónde vamos? ¿De qué se trata esto? Y yo me metí de lleno en el tema, ¿sí? Me interesó mucho y desde muy temprano, te digo, estuve sin hacer exposiciones de museo prácticamente. Empecé ese interés por la fotografía, por la documentación, por la ciudad, y así poco a poco fue llegando, ¿no? Fue como buscar un medio que sustituyera a
otro medio y de ahí un interés de una investigación más. Una de las primeras exposiciones que haces en España, tal vez la primera, y también yo creo que cada día se puede contemplar como muy reveladora y crucial, es la que haces en la Sala Moncada de la Caixa, en Barcelona, y donde presentas unas maquetas, unos proyectos de arquitectura, y también ya comienzan a verse tus dibujos, ¿no?, en pared, cómo se proyectan esas piezas hacia la pared. Una exposición que yo vi cuando la tenías montada, que me llamó poderosísimamente la atención, que me pareció de un trabajo tremendo, o sea, una exposición realmente memorable, y me gustaría, ahora que ya también pasaron años de aquella exposición, que nos contaras qué incidencia tiene en este salto que hemos pasado de tus años de formación a esa exposición que ya revela una madurez y un lenguaje plástico propio. ¿Cómo contemplas ahora, qué importancia tuvo para ti la exposición en la Sala Moncada? También esa exposición llegó a raíz de haber participado en Documenta, de haber hecho una serie de piezas muy concentrado ya en el tema de la arquitectura, como bien tú decías, el tema de la construcción. Habíamos ya incorporado un equipo de trabajo amplio, utilizando computadoras, rendering, de AutoCAD, etc. Y esa exposición llega en un momento muy particular, ¿no? Yo tendría que hacer un poquito de historia de un año antes, por lo menos 2 años antes, cuando comencé a hacer estas obras para Documenta, que es la primera vez que realmente me siento con arquitectos y maquetistas a hacer obras, ¿no? A buscar un lenguaje diferente de cómo representar la ciudad, ¿no? Que no fuera arquitectura en el sentido tradicional de la palabra y que no fuera tampoco el uso plástico, digamos, de la arquitectura, que yo mismo había sido un poco víctima de aquello también, sí, con obras en cristal, obras en cera, obras en papel de arroz, etcétera, ¿no? Y estas obras llegaron así como un momento que yo de alguna manera pienso que hubo un cambio de punto de vista sobre esa mirada en solitario, en el estudio, hacia un equipo más fuerte, más grande, un trabajo de colaboración. Y después de todas de 2 años por lo menos que estuvimos dedicados a todo el tema de Documenta, llega esta oportunidad de la Sala Moncada. Recuerdo que incluso las primeras conversaciones sobre esta exposición la tuvimos precisamente en Alemania con las personas de la Caixa, ¿no? Y yo pienso que es una obra que también, como pasa muchas veces en mi trabajo, es una obra que se trata de liberar de un esquema que yo me creé. Mi obra, yo pienso que tiene momentos, son muy racionales, todas esas obras que son súper documentadas de la ciudad, esa idea del texto siempre pesado, ese modo de presentarlo como que muy rígido a veces, pero que siempre tiende a poner al espectador en relación con el lenguaje puro, así, el tipo museo. Es una discusión muy, digamos, fría, aparentemente. Y esta obra de la Caixa, yo pienso que es como el destape de estas otras obras anteriores. Es como decir, bueno, he estado pensando sobre la ciudad, hemos estado racionalizando absolutamente qué vamos a hacer, he estado construyendo prácticamente, porque las piezas de Documenta todas eran construcciones serias que se pueden hacer hoy día en La Habana, con planos, con discusiones ya funcionales, etcétera, y de pronto sale esta obra, que es una obra expansiva completamente. Recuerdo que la metodología que usé para ella fue invitar a varios arquitectos y decirle, yo voy a estar en trance prácticamente, esto va a ser una obra de trance surrealista, donde yo me voy a sentar y voy a imaginar todas las posibles construcciones, todo lo que me pasa por la cabeza va a ser construido. No voy a tener límite, no me puse límite para nada, yo no miro libros de arquitectura, no me interesan los arquitectos mucho, y fue una obra de esa manera, fue una obra, digamos, como un ejercicio surrealista prácticamente, y después entregado en las manos de arquitectos para que convirtieran un gesto absolutamente libre en un artefacto absolutamente racional. Y posteriormente devolviendo estos dibujos a la pared, que son absolutamente cautivadores y libres, etcétera, pero son rendering de la computadora. Es un juego entre un acto súper racional, súper libre, llevado a un espacio súper racional, luego devuelto nuevamente a la computadora y a la máquina. Me interesaba todo ese mundo, ¿no? Cómo realmente poder crear un objeto que al final es una escultura desde un acto aparentemente frío, distante, funcional, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que es una obra que hay que mirarla en relación con estas otras obras anteriores, ¿no?
Decías indudablemente que el trabajo de Moncada viene vinculado al proyecto de Documenta, que es del que ahora quería hablar, no solo que ha significado Documenta, sino de tu presencia en estos años tuyos de trabajo en una gran cantidad de eventos internacionales, en distintas bienales, en distintas grandes exposiciones colectivas, ¿no? Y has sido un artista que has tenido que bregar en esos derroteros, ¿no? En esos territorios. Un poco para que me dijeras cómo has podido desarrollar y qué experiencia tienes después de haber estado en bienales, desde San Pablo a La Habana, Documenta, en este tipo de eventos, como un artista que lleva una obra muy conceptual y reflexiva, crítica, pero también a veces en los límites de la visibilidad y la invisibilidad, y también muy frágil a veces, ¿no? Es decir, con una obra que tiene ese carácter de llevarnos a reflexionar, a contemplar, pero también a tener un cuidado en la atención del tipo de obra que es. ¿Cómo has sostenido tu trabajo en medio del gran ruido del bienalismo, ¿no? Es decir, de esa gran dureza que impone hoy las bienales y las prácticas curatoriales masivas, donde presentar una obra individual y singularizada es complejo? Sí, evidentemente para un artista joven, cuando yo empecé a hacer bienales y situaciones de este tipo internacional, joven, viviendo en Cuba, es decir, en una distancia muy grande con el centro, digamos, con el centro europeo, en Nueva York, etcétera, ha sido como, digamos, como que se nos estaba abriendo el mundo de una manera y se nos estaba abriendo el mundo comercial también. De alguna manera llegaron, conjuntamente a todo esto, llegaron las galerías, llegó todo un fenómeno que aún me rodea y que aún todos los días estamos... Y realmente es difícil, es difícil. Yo siempre hablo que, sobre todo cuando doy clases y estoy con artistas más jóvenes, trato de explicar que yo pienso que hacer una carrera no tiene nada que ver con hacer una obra. Yo estoy convencido que hacer una obra es realmente lo que te lleva a conclusiones certeras y a un desarrollo muy potente de tu pensamiento. Pero por otra parte está constantemente apareciendo ese fantasma, que es un fantasma positivo. Yo he logrado entender que también es un fantasma positivo, que te puede aportar, ¿no? Entonces yo pienso que es algo de lo cual todavía no me escapo, no sé. Tienes que dar respuestas muy rápidas a veces a situaciones. Ves que la obra sufre muchas veces. Yo he sentido muchas veces que mi trabajo sufre en una exposición en un sitio específico porque por un problema de tiempo, que nosotros estamos haciendo una cosa que realmente necesita mucho tiempo, lo sabes como pensador y tal, y enfrentado a algo que es realmente opuesto, que es el no tiempo. Si nosotros hacer carrera y estar en el mundo internacional del arte implica realmente ir dejando cosas de lado e ir empaquetando un poco el pensamiento, ¿no? Pero por otra parte también tengo ese gran placer también de poder hacer cosas, hacer sueños, ¿no? Por ejemplo, esta obra para aquí, para Matadero, es uno de esos ejemplos, ¿no? Un sueño de 4 años, perseguido y encontrado cómo poder hacerlo. Entonces, la satisfacción que realmente da, yo pienso que es la más duradera, ¿no? Yo estoy convencido de que en los próximos 10 años a lo mejor esa dinámica de la carrera va a bajar, porque es lógico, uno ni tiene la energía, ni ya nos da el mismo placer una bienal, no nos dan, no te emociona de la misma manera, tú vas prácticamente profesionalmente a los lugares, ¿no? Entonces yo pienso que de alguna manera yo pienso que cuando los artistas son genuinos, están trabajando, pienso, con ideas sólidas y quieren desarrollar cosas realmente grandes, tienes que darte cuenta que es un problema de tiempo. Así que no estamos hablando de tenerlo todo al doblar la esquina en 3 años, eso ya deja de ser importante, ¿no? Pienso que es una cuestión más de fondo, ¿no? De tener un corredor de fondo, de tener tiempo ahí, de dedicarte y de que lo que empezaste hoy 5 años después lo puedes hacer, ¿no? Entonces, es un balance bien difícil, ¿no? Es un balance difícil en el sentido que tú tienes, de todos modos, tienes que vivir, tienes que soportar una familia, tienes que hacer tantas cosas y ese mundo te está pidiendo, te está tentando constantemente, ¿no? Necesitamos a veces profesionalmente desarrollar cosas porque necesitamos realmente estar allí también, ¿no? Sabemos que tenemos que estar en tal evento y más cual evento, pero por otra parte empiezas a sentir el no placer de eso, ¿no? Entonces yo pienso que es muy contradictorio, pero también yo he logrado comulgar con ello, es decir, darme cuenta que es necesario de alguna manera también estar ahí, dar tu opinión, ¿no? Claro.
Hablas y es muy significativo de tu trabajo en plural siempre, desde que hemos empezado la conversación, de nosotros, de ese nosotros, de un taller en el que has generado una inteligencia colectiva, trabajando con otros artistas más jóvenes, con arquitectos, con intelectuales, vinculándote a situaciones, pero sobre todo manteniendo esa idea o apartándose de esa idea del creador solipsista y del creador genial que hace una obra en la soledad resonante del estudio. Y tu forma de funcionar además se aparta también de todas estas factorías, ¿no?, que van apareciendo post-warholianas, ¿no?, a la manera de la fundación de Murakami, de la factoría de Murakami, o del modo de proceder de Damien Hirst de crear gadgets y crear una especie de bibelotización del arte, ¿no? Frente a eso, comentabas antes de que empezáramos la charla que tú has sido un artista que ha cortado a veces las series para no crear una especie de merchandising de ciertas obras, y has preferido esa labor de investigación del estudio y del grupo de trabajo tuyo y crearlo también para poder incidir en proyectos públicos y en proyectos más ambiciosos y no irte limitando a un artista de galería. Me gustaría un poco explicar esa dinámica, cómo llegas a esa dinámica de crear ese estudio y ese trabajo colectivo. Un trabajo de un montón de años. Siempre marco los años de 2000, 2002 como ese momento que yo todavía estaba un poco tratando de crear un tipo de objeto que me exigía apoyo, porque físicamente era imposible. Hay instalaciones mías que sinceramente son imposibles de hacer por una persona. Y me empecé a descubrir el trabajo en colaboración, ¿no? Ahí entraron otros intelectuales, historiadores del arte, entraron arquitectos, y de alguna manera yo cada vez más siento que hay una noción, digamos, de colectividad en parte de mi trabajo. No me refiero a una obra pensada en colectivos, sino a una obra donde realmente el colectivo afina y pone gran parte de su creatividad para que funcione de esa otra manera. Es decir, realmente muchas veces funcionamos con ideas muy concretas que yo traigo, pero después muchas veces se desarrollan hacia algo que yo estoy, por ejemplo, una obra como la que estamos haciendo acá es clarísima, es una obra donde realmente entro yo, digamos, como director artístico del asunto, pero después entra mi diseñador, que es el que es capaz de darle forma a mis ideas escritas y a mis propuestas. Luego entran dos fotógrafos a hacer una serie de fotos, luego entra un taller a darle forma al objeto final y luego entra un taller de producción. Entonces, al final de ello, yo siento que las obras son mías, pero también constantemente veo que las 5 o 6 personas que están en el proceso también sienten esa parte, la parte que les pertenece a ellos, ¿no? Entonces, realmente a mí me da mucha pena, o me daría mucha pena llamar a mis obras como mías muchas veces, delante de mucha gente que trabaja conmigo, ¿no? Porque todos sabemos el pedacito que hay de cada uno, ¿no? Y por otra parte, es decir, ha sido, como cuando me preguntabas, ¿no?, tratar de diferenciarme de todo este merchandise artístico que hay. Yo lo he hecho por una necesidad muy concreta, intelectual, digamos, o práctica del trabajo, no por una necesidad de un mercado. He tenido personas que me han apoyado, galerías que me apoyan, así que le puedo decir, oye, no hay esto, lo que hay es esto otro, no hay leche, tenemos pan hoy. Y bueno, y han logrado asumir el asunto, ¿no? Pero realmente yo pienso que ha sido sobre todo creando un espacio de libertad. Entonces, cuando yo descubrí la ciudad, y cuando digo descubrí que había un potencial para hacer cosas allí, que no tenía que estar jamás amarrado a un lenguaje específico, a una forma específica. Yo realmente siempre he estado muy alegre de ese encuentro, ¿no? Y cada vez que tengo una duda, pues voy y encuentro otra cosa que hacer allí, ¿no? Entonces, siempre digo que también que el diseño y la construcción de objetos, que es algo que yo aprendí, digamos, tardíamente, es lo más sencillo del mundo. Si realmente vamos a ponernos a proponer a niveles visuales, somos capaces de hacer todo. Lo más complicado es encontrar una metodología que te deje entrar y salir de tu propia cabeza, ¿no? Y un poco de eso se ha tratado, es un ejercicio intelectual, por decirlo de alguna manera, es un ejercicio de intelectualización de la forma, de buscar realmente maneras novedosas, de alguna manera de hablar, de diversificar la lengua, ¿no? Y yo pienso que también tiene que ver con esa metodología conceptual, con ese interés mío en la palabra, con ese interés mío en la literatura, realmente en fantasear, más que en estar accionando constantemente con la mano. Nos deja esto, yo creo que en el umbral de la exposición, esta especie de búsqueda tuya de la palabra y de hacer algo con el texto y hacer algo con la escritura,
y en este caso con la escritura metropolitana, ¿no? Lo que se presenta en la antigua cámara frigorífica del Matadero, en la sala abierto por obras, lo que presentas son este sueño, como has dicho, de años, de construir estas alfombras a partir de nombres, por lo que entiendo, de establecimientos comerciales de La Habana, una pieza que me parece que está conectada con la serie de gráfica que has producido con Caja Negra, también de esa escritura que hay en la ciudad y cómo de repente ciertas palabras, ciertos carteles abandonados o en desuso o están ahí colgados, no los vemos, pero de repente construyen poesía y construyen literatura y construyen ficciones, ¿no? Y de repente lo que parece que has creado aquí con estas alfombras es una posibilidad de tomar esos recuerdos textuales de La Habana para hacerles que digan otras cosas. Me gustaría que nos hablaras concretamente de qué es lo que se produce, qué es lo que has generado para estas piezas aquí en Matadero abierto por obras. Bueno, es un proyecto que empezó en el año 2006, como te decía. Empezó con esta idea de las fachadas de la ciudad, estas tiendas de los años 40, años 50, surgió como siempre andando por la ciudad, mirándola mucho, amando La Habana, que es maravillosa, y encontrando estos fragmentos del arte, o La General, o La Lucha, títulos de tiendas súper sugerentes, ¿no? Que te dan para inventarte todo un mundo, ¿no? Y bueno, surgieron las primeras piezas, tuvimos muchas dudas de la segunda parte de la obra, que era una obra de suelo. Queríamos que fueran alfombras precisamente. Nos acercamos a México a ver si era posible hacer algo allí. Tailandia también tratamos de ver la posibilidad, etc. Al final acabamos pensando que debían ser granitos, debíamos volver al terrazo, copiar el terrazo con el terrazo. Y bueno, hicimos la primera exposición en Nueva York con estas piezas de pared de las fachadas, que originalmente son con hilos, etc. Y fue imposible realmente llegar a una conclusión sobre el tema del suelo, ¿no? Fue una pieza, esta exposición en Nueva York, que fue mi última exposición en la galería con la que trabajaba, yo siempre consideré que una exposición bastante fallida porque le faltaba la segunda parte de la obra, ¿no? Bueno, pasó tanto tiempo de allá para acá, entonces estaba hablando del año 2006. Llegué a Madrid y por medio de la Caja Negra conocí a Factum, ¿no? Que realmente han sido unos productores maravillosos en los últimos tiempos de mi trabajo, y tenían esta posibilidad de hacer este material, ¿no? Ahí también, aquí ya en el Matadero, estábamos discutiendo proyectos, etcétera. Estábamos hablando de un proyecto de libros, que ha sido otra de mis obras en los últimos 2 o 3 años. He estado trabajando mucho con libros, interviniendo sobre él, creando situaciones específicas con literatura y con historia existente, etcétera. Y bueno, concluimos en este punto es una, digamos, yo estoy muy ansioso, si se quiere, de ver realmente el resultado final de esto. Todo fue hecho aquí, digamos, todo ha sido escrito aquí, ha sido pensado en mis últimos 2 años de vida en Madrid. Es decir, una obra que sale de un contexto tan local, tan específico, vuela todos estos kilómetros, llega acá y se enfrenta a mis monstruos de hoy. Yo digo que es una idea del año 2006, es un sueño del 2006, pero realmente es una obra realizada y nacida en el contexto madrileño.